Vamos a hablar nuevamente del caso de Loan. Estamos ya en el juicio, ha empezado hace un día atrás y obviamente se está intentando evitar un papelón tremendo. En las últimas horas lo que hemos sabido es que el tribunal, por el caso de Loan Peña, en este nuevo juicio, se ha reiniciado a 26 horas de su comienzo. Lo han definido en un marco de una audiencia marcada por gritos, por reproches, por un montón de dudas dentro de esta sala, y hay una cronología que resulta clave, todo para evitar una nulidad. Es cierto que la Fiscalía ha detallado cómo habría sido la desaparición en esos momentos. Están buscando romper ese pacto de silencio y tenemos aquí un giro muy impactante por el juicio de la sustracción de Loan, en torno a 17 imputados y nuevas revelaciones sobre esta causa. Realmente la pregunta clave es si se puede llegar a la verdad de este tema. El fiscal lo que ha dicho es que quieren están buscando que se rompa un pacto de silencio que hasta este momento parece que resulta bastante complicado. Algunas palabras que hemos visto por aquí, que ahora vamos a reaccionar a todo esto. Y otro de los puntos importantes en torno a los otros imputados es si realmente los niños en esa cámara Gesell fueron manipulados. Antes de que fueran a la cámara Gesell para dar sus testimonios, los niños de alguna de las personas imputadas también por este caso, la pregunta es si fueron manipulados. Hay un punto aquí muy importante en torno a esto, por alguna de las partes de este juicio, y es raro porque en este punto hay unos niños que hablan de un hombre malo, otros que hablan de un encapuchado, otros que hablan de que no vieron a nadie. Obviamente son niños, pero sí que hay una polémica muy grande en torno a la reconstrucción de las cámaras Gesell de cada uno de los niños que estaba en esa casa. ¿Por quién fueron manipulados? Y si realmente esto pasó, ¿vosotros creéis que las versiones que dan los niños es por culpa, en este caso, de ser menores, etcétera, o en realidad porque alguien los intentó interceder, alguien los manipuló para que contasen versiones que eran contradictorias entre sí, ahí no poder detallar realmente una hipótesis inicial o iniciaria para, en este caso, elevar a algunas personas a este juicio? Vamos a ver cómo sigue todo este caso, todo este tema, que a día de hoy se está intentando evitar, como os decía, ese papelón en donde el fiscal ha solicitado que se declare en rebeldía y que se ordene un nuevo expediente en el cual se van a relatar los hechos, los delitos que se le imputan a esos 17 imputados. Apareció Laudelina, aparecieron muchísimos de los detenidos, Carlos Pérez, en los cuales se sumaron a bastantes personas. Veremos cómo va sucediendo cada uno de los puntos de este juicio oral por el caso de Loan, pero primero vamos a ir con el testimonio del fiscal. Palo en la rueda, una pequeña traba, pero que menos mal, doctor, buen día, que ocurre ahora, ¿no? Y no se da en el juicio que iba a arrancar allá a fin de año. Sí, buen día. El balance nuestro, en definitiva, es positivo. Si ustedes recuerdan, el 27 de febrero, cuando fue la audiencia preliminar, el tribunal nos decía que el debate iba a comenzar en octubre. Nosotros, el Ministerio Público Fiscal y la querella, nos plantamos frente al tribunal y dijimos, no puede comenzar en octubre un juicio de esta naturaleza. Y bueno, se adelantó para esta fecha. Y bueno, hubieron un par de inconvenientes, pero nosotros teníamos que emprolijar una cuestión, que era que se había metido por la ventana un imputado que estaba ese día, cuando se comenzó la lectura no estaba. Le tuvimos que pedir al tribunal dos cosas: o que lo aparte y lo detenga como lo habíamos pedido, o que directamente se le lea toda la acusación nuevamente, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en los 7 vinculados directamente con la desaparición de Loan. Nosotros podemos ver, estamos ahí adentro, las actitudes, los movimientos, y hasta vemos, nos sorprende, no se da en otros juicios, por ejemplo, comparado con el crimen de Baez Sosa, ¿no? Los famosos rugbyers, donde era todo un bloque de defensa, una sola defensa para todos. Vemos que incluso cada uno tiene su teoría del caso, su, entre comillas, su verdad. Sí, la verdad que es un poco una locura todo esto en torno al caso de Loan, porque al haber tantas teorías,
que hay por un lado una cosa, por otro lado otra. Es como que hay demasiadas hipótesis dentro de una misma causa, demasiados imputados y cada imputado tiene su abogado. Es que al final vemos como hay hasta 15 versiones de un mismo hecho por la desaparición de un menor, y esto hace muy complicado la causa. Por eso hay miles y miles de folios. Es una cosa de locos la causa de Loan, pero lo importante aquí realmente es sacar y romper ese pacto de silencio, obviamente como comenta el propio fiscal Schaffer, y saber dónde está el menor, la ubicación real del mismo, ¿no? ¿Esto juega a favor de la fiscalía? Corresponde, mira, si no hubiese sido así, nosotros lo hubiésemos tenido que plantear. Justamente ustedes vieron ayer o anteayer, cuando una de las defensas quiso asumir la defensa de este caso del psicólogo que se había presentado, Rossi, nosotros le dijimos que había intereses contrapuestos. Es decir, nosotros entendemos que una sola defensa podría ir incluso en perjuicio de estas personas, porque justamente me decís vos, tienen teorías del caso distintas, y si hay responsabilidades yo no puedo estar asistido por el mismo defensor. El caso que vos me hablás, claramente, digamos, yo siempre lo analicé desde ese punto de vista de como fiscal. No se puede un solo defensor defender a varias personas que tengan intereses contrapuestos, ¿no? Claro. Guille, bueno, el fiscal está conectado, digo, por si quieren hacerle alguna consulta. O sea, es que surge la misma pregunta que ayer al abogado de una de las partes. Doctor Schaffer, ¿no se descarta ninguna hipótesis? ¿Se busca a Loan con vida, por ejemplo? Por supuesto. Nosotros acá quiero aclarar que el juicio es por la sustracción de Loan. Es decir, con una pena de 5 a 15 años. Sabemos que este es el primer delito, tiene que haber otro, porque tiene que haber un justificativo de por qué lo llevaron. No descartamos ninguna hipótesis, lo buscamos con vida, la familia lo espera con vida, y en ese sentido nosotros estamos en el debate. Claro. Pero no quiero perder el eje que esta es la primer parte de la comisión de un delito. Entendemos que hay un delito posterior, pero no lo sabemos, no se pudo probar todavía. Esperemos que en este debate oral, por eso a veces apelamos también a que se rompa este pacto de silencio, que yo lo llamo un pacto de silencio cruel, ¿no? Cruel porque es cruel con la familia, con la sociedad. Claro. Doctor, le quería preguntar a propósito de esto, ¿no? Bueno, es cierto también, fijaos en estas imágenes. Aquí tenemos las primeras imágenes de Carlos Pérez, María Victoria Callada y la propia Laudelina. Aquí están los tres en este juicio. Vamos a colocarlo un poquito más grande ahí, en donde se ven, bueno, a estas personas después de su paso por prisión, después de que mucha gente obviamente piense que ellos son el vértice o el trío más importante, ¿no? de la cadena de errores, de detenciones en torno a lo que es el caso de Loan. Y aquí los tenemos en este juicio. Laudelina a la derecha, María Victoria Callada en el centro, y a la izquierda, en nuestra vista de la imagen, el propio Carlos Pérez, ¿no? Tremendo esta imagen después de tanto tiempo. Seguramente la hayamos colocado también en la miniatura. Para muchos contra ellos es realmente la importancia de este juicio. Son las caras más visibles de las imputaciones del caso de Loan, y sobre las cuales van a pesar seguramente la mayor parte de la condena por este juicio oral que ha empezado y que estamos viendo el testimonio del fiscal. Vamos a pasar a otra cosa, vamos a pasar ahora al tema de los nenes, la cámara Gesell, que es lo que comentábamos ahora, que creo que también es un punto muy importante. Antes de la cámara Gesell, las dos versiones que dieron los primitos de Loan. Muchachos, la gente tiene que saber, si hicieron esto es una organización. Claro. Dejemos de, no, basta de que Loan, si realmente hicieron esto, es una organización de trata. Yo me voy a parar, pero digo, hay que decirlo. Lo que vos decís es, no es un caso de marginalidad, que en un sector muy pobre de una provincia. O de un lobo solitario que mató a Loan, o de un pariente que lo mató porque era un pervertido. Si hicieron esto, ¿me dejás es una organización de trata. ¿Me dejás pararme en el medio? Sí. Digo, Sí. Más allá que estos psicólogos no podían haber ido a tomar declaración a los nenes sin la autorización de la justicia, Obvio. digo, hay dos opciones. O influenciaron estos psicólogos para desviar la causa hacia ese lado, ¿sí? Sin el permiso de la justicia, o los psicólogos, estos falsos psicólogos, dicen la verdad
y están tratando de tapar desde la justicia el caso de trata. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. O sea, es blanco o negro. A ver, igual insisto, estos psicólogos que hoy están siendo imputados justamente porque por más que tengan la verdad, por más que tengan todo el dato, vos no podés cortarte solo sin el permiso de la justicia. Este psicólogo puntualmente, que la justicia ordenó incluso detenerlo porque lo habían citado a una audiencia, no se presentó, tengo entendido que alegando que no tenía los medios ni los recursos para viajar hasta Corrientes, pero este hombre había estado detenido unos días en 2024. ¿Y se sabe por qué la justicia lo dejó libre incluso estando imputado? ¿Y ahora lo están requiriendo en el juicio? Lo habían dejado libre en su momento por... Bueno, estamos viendo ahí a Mónica Millapi también en cámara. Es cierto que ha habido otras caras que se han visto, pero que no han sido tan popular como las imágenes, obviamente, de Carlos Pérez, de María Victoria Callava y Laudelina, ¿no? Incluso estando imputado y ahora lo están requiriendo en el juicio. Lo habían dejado libre en su momento por que era un delito, un delito, yo no me acuerdo. Entorpecimiento de la investigación. Mira, me parece interesante esta reconstrucción que fue la de los primitos de Loan, porque esta es la primera versión que dan y no vimos a nadie más que a Loan, se fue solo. Una versión, vamos a decir, una versión que la primaria con Laudelina Peña, con Fierrito, con Millapi. Un discurso acorde a lo que ellos planteaban. No estoy diciendo ni que es verdad ni nada, pero discurso similar. La primera. Y después, esta es en cámara Gesell, ya la segunda. Claro, esta es terrible. Cámara Gesell. Vamos a decirlo también. Una cámara Gesell patética, desastrosa. Digamos, no se cumplieron con todos los requisitos correspondientes y después hubo una un hombre malo. Una pseudo cámara Gesell que lleva a cabo esta banda, por decirlo de una manera, esta banda que está imputada. La primera cámara Gesell fue un desastre, una psicóloga mandada por la justicia que, digamos, un desastre todo, ¿no? Ya lo habíamos repasado. El dibujo del hombre malo, el hombre malo que se llevó a Loan. Ese era el detalle en su momento, que alguien se había llevado a Loan y que la descripción no coincidía con ninguno de los hombres que estaba ahí, Fierrito, Benito. Sí, de ahí salieron todas las teorías que también llevamos comentando durante mucho tiempo en torno a que falta alguien. Falta una persona en torno a los imputados que estaba allí y que en aquel momento todo el plan que se urde es para que esa persona que estaba allí en ese momento premeditadamente se llevase al menor, ¿no? Todas las hipótesis van en torno a eso, en torno a que había alguien más. ¿Y ese alguien más quién era? Pues ha habido muchos nombres, evidentemente. Luego, con la aparición del abogado mediático Codazzi, se empezó a suponer que era él. Luego, obviamente, por ciertas investigaciones que hubo del hijo de María Victoria Callava, por ejemplo, del hermano, bueno... Toda esa parte de la familia, pues hubo una serie de investigaciones que daban a pensar, ¿no? En torno a esto. Y luego también otra cosa más, que queríamos comentar por aquí un vídeo que se ha hecho bastante viral de lo que es el juicio del diario Chaco, creo que es el vídeo, vamos a verlo, es este, aquí está en el juicio, están entrando, ok, en este punto, aquí entra Carlos Pérez, el abogado se gira y justamente le da un beso, o sea, a María Victoria Callava. En torno a esta polémica, es cierto que Millapi estaba por Zoom, estaba de manera virtual, pero en torno a los 10 acusados por encubrimiento se encontraba solo Nicolás Soria, el americano, que bueno, lo veremos también en próximos detalles, en próximos vídeos, pero en esta sala estaban Antonio Benítez, la exfuncionaria María Victoria Callava, el excapitán del navío Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Walter Maciele. Aquí vemos el beso. Está junto a su pareja. Ahí está, el beso entre María Victoria Callava y Carlos Pérez, mientras que a su lado está la otra imputada, Laudelina, ¿no? Estos son algunos de los vídeos que se han hecho bastante virales, ¿no? De lo que es este juicio oral por el caso de Loan. Vemos ahí también a Cañete, ¿no? Si no me equivoco, que está justo en ese punto. Vamos a seguir con esto. Y demás. Oye, también raro porque después quedó en la nada lo del hombre malo. Hubo una descripción de esa persona y hubo un detalle, pero digamos tampoco había
rastros ni detalles de hacia dónde fue y cómo llegó al lugar y cómo se fue y cómo Sí. desapareció. ¿Y qué pasa con la última? Vi un hombre encapuchado que se llevaba a Loan. ¿Se acordás? Esta es la hija de Camila, si no me equivoco, que había dicho del hombre encapuchado que se llevaba a Loan. Quedó en la nada también eso. Quedó en la nada. Me voy a correr para acá, para atrás para que se vea. Quedó absolutamente en la nada la declaración de esta nena en una cámara Gesell también floja de papeles de parte de la justicia y tampoco se insistió, tampoco se pidió una cámara Gesell acorde a como tiene que ser la real cámara Gesell para un menor. Y tampoco se insistió con esto. No. Entonces digo, el hombre malo, el hombre encapuchado que se lleva a Loan, y por otro lado, no vimos a nadie más. ¿Quién miente? ¿Dónde está el redireccionamiento? Perdón. En ese testimonio coincidente con los imputados, con los 7 imputados que fueron a Naranjal, o y al cual están tratando de tapar porque hay alguien que se llevó a Loan y hablamos de una mafia de trata. A ver, pasamos por Corrientes rápidamente a ver cómo sigue la situación, si es que van a hacer algo, van a continuar con la audiencia o no, La indignación es total, Chicos, la verdad que entorpecer todo siempre fue el caso Loan, en todo momento. Esta no sería una ocasión especial. El debate sigue, escuchamos al presidente de la Cámara hace algunos minutos pedirle a cada uno... A ver, es tremendo porque creo que los niños también eran una parte muy muy importante en torno a ser testigos de la desaparición de Loan y sus primitos eran muy importantes para saber realmente quién estaba allí, quién se lo llevó, cómo, en qué momento desaparece, y vemos cómo también hay versiones contradictorias de hasta los propios menores, ¿no? No tan solo de los imputados, sino también de ellos. Entonces, ¿los niños por qué iban a hacer algo así? Obviamente por una presunta manipulación, que es lo que aquí se está intentando constatar. Los abogados que opinen si está de acuerdo o no con pasarlo al martes siguiente, están deliberando en estos momentos. Te digo, a los gritos en el interior de la sala es lo que podemos escuchar, incluso acá, porque nosotros ahora no nos podemos acercar tanto, porque nos pidieron que no nos acerquemos, porque estábamos recién con el teléfono para que ustedes puedan escuchar lo que está ocurriendo en el interior. Sacaron, mire, ahí lo veo a Agustín, que es parte de nuestro equipo, que estaba en el interior, que lo sacaron, obviamente porque se dieron cuenta que estaba pasando datos, y ahí lo vemos a Agustín, que lo sacaron entonces también. Lamentable. Bueno, mucha presión, es cierto, en torno al interior de este juicio. Algo raro, es como que no dejaban ni siquiera entrar a algunos periodistas. Bueno, hubo bastante polémica en torno a esto en los últimos días. No podemos comentarlo por aquí porque estábamos justo de viaje, pero bueno, en estos próximos días sí que estaremos atentos punto por punto a cada uno de los detalles que se vayan dando del caso, ¿no? Vamos a seguir viendo la parte del fiscal, porque él asegura que aún se busca a Loan con vida. Que una de las principales teorías es en este juicio por la sustracción del menor, en donde se están empezando las demoras y demás, en torno a que los únicos responsables presuntamente, según lo que han dicho varios abogados, serían solo Carlos Pérez y Caiaba. Por ejemplo, el abogado de Maciel dijo esto. Maciel evidentemente está por encubrimiento y nada más, ¿no? Y otras personas también estarían por un presunto encubrimiento en el hecho. Pero claro, pensar en este punto que una persona como Carlos Pérez y María Victoria Caiaba, por ejemplo Maciel u otros, no rompen el pacto de silencio por un presunto encubrimiento, como que para ellos no tendría tanto sentido, ¿no? Y de ahí empiezan a tirar de ese hilo. Un posible pacto de silencio. Tuvimos una vasta cobertura en la previa del juicio. Ahora viene lo importante. ¿Están esperando o pensando en posibles 11 y 29 vamos teniendo en cuenta rápido. las distintas versiones, en las contradicciones y en un entorno que en definitiva, aunque ahora estén enfrentados, eran muy cercanos, tanto que estaban sentados a la misma mesa el día de la desaparición de Loan? Exactamente. Bueno, nosotros, digamos, lo que vamos a hacer como estrategia procesal, no quiero adelantarme sobre una situación, si se va a becareo o no, pero en síntesis lo que nosotros tenemos es prueba de que estas personas los llevaron del lugar.
Y eso es para nosotros con lo que vamos al juicio. A ver, ellos fueron procesados, fueron confirmados esos procesamientos por la Cámara Federal. Entendemos que a partir de ahí, de lo hacen sacar a Loan de ahí. A ver, la inspección ocular el otro día que se hizo acá en Corrientes fue muy importante porque los peritos que estuvieron en el lugar nos cuentan que los perros daban siempre en la zona cero. Es decir, no hubo un camino en el cual Loan se fue caminando como quisieron hacer creer. Claro. Y el perro siempre marca el lugar. Lo que muestra ahí es que de ese lugar lo levantaron a Loan. Claro. Y eso era lo que nos decían los peritos, ¿no? El lugar es el Naranjal, ¿verdad? Sí, el Naranjal que tiene un solo árbol de naranja, digamos, ¿no? Es decir, a ese lugar le llaman el Naranjal. Pero ustedes pudieron ver y recorrer la zona. Ustedes tuvieron varios periodistas en los lugares y Loan no se pudo haber ido caminando. De hecho, sabemos que Loan era un chiquito que era miedoso. A ver, cualquiera, y lo ve al lugar, uno parecía que es toda una selva tupida o lo que sea, un monte tupido. En realidad, hay unos árboles y después llano. Loan, sí, claro, la madre nos dice que Loan tenía hasta miedo de la lluvia. Es decir, si tenía miedo de la lluvia, un chiquito de 5 años, si empieza a caminar, se va a quedar sentado, llorando, gritando, pero no va a seguir 3 o 4 kilómetros como aparece el botín en el lugar donde apareció. Pero además también tenemos probado esa secuencia de que lo plantaron, ¿no? Ahora, y cree... Uno piensa, ¿no? Se lleva también a esta instancia con 17 imputados, más allá de los 7 principales y después esta organización, la ONG. ¿Creen que cada uno, como fiscal, cree que cada uno tuvo una responsabilidad y que fueron todos partícipes de algo o que eventualmente llegan imputados por distintas situaciones y que los responsables son menos de este grupo que hoy está acusado? No, nosotros creemos que estas personas son partícipes, de hecho así lo sostuvimos en la Cámara y lo sostenemos en la acusación. Sí. Quizás hasta incluso pueden haber otras personas. Por eso yo siempre digo que los debates orales y públicos hablan. A veces los debates orales, yo entiendo que los periodistas están muy atentos a lo que está pasando, porque los debates orales y públicos a veces nos dicen cosas y pueden surgir nuevos delitos o nuevas personas, ¿no? Ponemos esperanza en eso. Bueno, es cierto que me parece bastante relevante esa frase que saca aquí Carlos Schaffer diciendo en este punto que incluso podría haber alguien más, porque la periodista estaba como comentando algo así como en realidad otros de los imputados de esa ONG y tal quizás aparecieron por ahí, fueron imputados un poco como de casualidad y demás. Es cierto que con algunos de ellos yo sí que tengo ciertas dudas, pero hay otros que parece que el punto está bastante claro en que actuaron de una manera premeditada para presuponer ciertas cuestiones de un hecho criminal como lo es la sustracción de Loan Peña. Arrancó el juicio por la desaparición del pequeño Loan. Ya está Ale Pueblas con nosotros. Seguramente será un proceso largo de juicio hoy con la primera audiencia. ¿Qué tal, Ale? Buen día. Primera vez, cara a cara, por primera vez los detenidos después de la desaparición de Loan, desde hace 2 años, es la primera vez que se pueden ver las caras unos a otros, estar también en este lugar a vísperas de lo que va a ser un juicio, como decías, entre 4 y 6 meses es lo que estima la Fiscalía que este juicio puede llegar a demorar. En un planteamiento, en minutos se van a leer las acusaciones, de qué se lo acusa a cada uno, van a saber exactamente qué es lo que hay en la causa y después de esa situación van a empezar los abogados de cada uno de los defensores plantear diferentes tipos de nulidades, quien lo requiera. Bueno, todos esperando a ese momento, pero ¿sabés qué va a ser lo más importante, Eduardo? Y atención con esto, que es una información de último momento. Están en estos momentos analizando el pedido de la Fiscalía y de la querella, hablamos del doctor Becci y de Belén Cornara, que están con la familia de Loan, están analizando seriamente que si no hay un quiebre o una rotura del pacto de silencio, dar lugar a la reconstrucción que pidió en su momento el estudio del doctor Becci para que se haga muy similar. Recordemos, el doctor Becci estuvo también participando del caso Cabezas, fue una de las piezas claves para que se sepa qué sucedió. ¿De qué manera? Pidiendo una reconstrucción. Por eso es que en estos momentos se analiza esa situación y ya con mucha más fuerza después de que se lean las acusaciones y dependiendo qué nulidades planteen los diferentes defensores.
Ahora, Ale, en materia de investigación en la primera etapa de la búsqueda y el pedido de justicia por Loan, ¿qué se hizo en el lugar donde desapareció? ¿Se hizo una recreación de los últimos movimientos del pequeño? ¿Se llevó al mismo lugar a las personas que están implicadas? Claro, no se pudo hacer. La querella había pedido una reconstrucción, Edu, sí. Y eso fue lo que mal trascendió en información. Se hizo simplemente una inspección ocular. Fueron los abogados de todas las partes, no fue ninguno de los detenidos, e hicieron una inspección ocular del lugar. También, para los jueces, saber de qué están hablando, entender distancias, lugares, y cuando estuvieron ahí, lo que sí confirmaron es que Loan no se pudo haber ido nunca solo, por una cuestión de distancias, y ahí quedó confirmado que a Loan lo sustrajeron. Y además de esa situación, se planteó la duda de que por ahí falta una persona más detener, porque no entendían cómo uno de los detenidos pudo haber trasladado a Loan Peña de la Laurel de Naranjas hasta la camioneta de Pérez y Cayaba. En esa escena inicial, Ale, ¿podés contarnos, traer al día de hoy, habiendo pasado 2 años, quiénes estaban? Loan adelante con un grupo de chicos y detrás, ¿quiénes lo estarían observando? ¿Quiénes estaban? ¿Qué adultos estaban detrás de ellos? Ahí teníamos a Miyapi, que en este momento es una de las que va a estar en el juicio conectada por Zoom, porque es la única de todos los detenidos que tuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Mónica de Carmen Miyapi. En esa foto un poquito más atrás está quien va a ser un centro de escena en este juicio. Hablamos de Camila. Camila es la prima de Loan y Camila es quien declaró ante la justicia que ella creía que la persona que iba a ser secuestrada era su hija y no Loan, pero que justo llegó Loan y en el momento que Loan llega, a último momento se decide secuestrar a ese nene. Más atrás de esa foto está Laudelina. Laudelina, que es la tía de Loan. Recordemos que fue a las 3 de la mañana a una fiscalía, a mentir, a decir que fue un accidente. Bueno, además de esa situación, los que no se ven en la foto están el ex Navido Pérez y su mujer, María Victoria Cayaba, empleada municipal en ese momento de la Municipalidad de 9 de Julio, los acusados de haberse llevado a Loan en su camioneta, después pasado a su propio auto, que es un Forca rojo, y trasladar al chico a alguno de los lugares, cree la justicia que Resistencia Chaco, y después se perdió el rastro. Y además estaba el papá de Loan, la abuela de Loan, o sea, la madre paterna, la abuela paterna de Loan, y los hijos de Miyapi, de Ramírez, de la propia Laudelina, de Camila y lamentablemente Loan Danilo Peña, que ese fatídico día desaparece y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. Y una frase, Edu, para la familia, ¿justicia es que estas personas queden detenidas? No. La justicia para ellos hoy es saber qué pasó con Loan. Bueno, hoy el padre dijo con todo el dolor del mundo y esperando que se haga justicia, quiero saber por qué se lo llevaron. ¿Y qué le hicieron? ¿Y a dónde lo llevaron? Ustedes piensen que en los casos más importantes que hemos hecho y hemos mostrado en la República Argentina, incluso el mismo caso Agostina, la importancia, más allá del resultado, saber de sus padres qué pasó con sus hijos. Una historia argentina también, en general, que uno ha hecho los casos más importantes de este país y siempre cuando alguien desaparece o algo, la persona que no sabe qué pasó con su familiar que está desaparecido pasa uno de los peores momentos de su vida. Y en ese momento hoy está la familia de Loan, sin saber qué pasó con Loan Danilo Peña, si está vivo, si necesita ayuda, si ya no está. Bueno, toda esa situación también es la que necesitan saber en este juicio. Contacto permanente durante toda la mañana. Ale, ¿nos vas a contar en instantes, cuando volvamos a encontrarnos, quién es esa persona que puede llegar a ser detenida? Nos vas a dar una pista, ¿te parece? Así es, fuerte abrazo. Muy bien. Bueno, vení que vamos a hablar del presidente. Corrientes. Allí está Alejandro Pueblas, porque comienza el juicio por la supuesta sustracción de Loan. Alejandro, buen día. Antonio, ¿cómo te va? Buenos días. Estamos en Corrientes Capital, frente al Escuadrón 48, con un amplio operativo policial, donde está el Ejército, donde también está custodiando Policía Federal, y en minutos van a empezar a llegar los detenidos.
van a empezar a llegar quienes para la justicia son los responsables de la sustracción de Loan Danilo Peña y por primera vez después de 2 años van a volver a estar cara a cara. Si bien, atención con esto, Laudelina con Bernardino Antonio Benítez, recordemos que eran pareja, Benítez es la última persona que estuvo con Loan, Laudelina es la tía de Loan, ya habían tenido algunas videoconferencias estando detenidos, Cayaba con Pérez también con parte de sus hijos, pero es la primera vez que se van a ver en persona, que van a estar sentados todos juntos los responsables, menos Mónica del Carmen Millapi. Recordemos esta pareja, Millapi Ramírez, que habían sido invitados aparte, por la abuela, bueno, esta pareja también, recordemos, Ramírez, él está preso también en una cárcel y va a estar aquí presente, pero su mujer le habían dado el beneficio de la prisión domiciliaria para el cuidado de sus hijos. Bueno, ella tampoco va a estar acá, va a estar conectada por Zoom. Después los demás, sí, en minutos van a empezar a ingresar por uno de estos portones, ampliamente custodiado, ya limitado el espacio aéreo, para la justicia intentar demostrar que son las personas que llevaron a Loan Danilo Peña desde el Naranjal hasta un lugar incierto, porque eso tampoco se pudo demostrar en toda la investigación. Ahora, vamos a tener 7 personas que están acusadas de lo que es el delito mayor. Sería la sustracción, porque la verdad es que lo que hablábamos ayer con vos, Alejandro, la justicia tiene hipótesis, no tiene ninguna verdadera. Y el resto, los otros 10, es por encubrimiento. Yo vuelvo a lo que hablábamos ayer. 17 personas y ninguna se rompió el pacto, ninguna se quebró, ninguna dijo nada. 17 personas detenidas. ¿Qué son? ¿Forman todas parte de una organización? Es difícil de creer eso. ¿Alguien los amenaza afuera? Ellos hicieron un pacto de silencio sabiendo que hoy, después de 2 años, la cantidad de nulidades que se pueden presentar los deja casi en libertad. Tienen la esperanza de que el juicio se caiga porque la única prueba firme es el olor en una camioneta y en un auto. Bien, pero se hizo todo tan mal desde el inicio. Pero ese razonamiento que estás haciendo vos, que es lógico, implicaría que de alguna manera todos están dentro de un mismo grupo. Es decir, que todos tienen algo que ver con algo, porque si todos están planteando que se puede querer el juicio, que las nulidades, yo no sé si es un tema de abogados. ¿Qué pertenecen todos a una red de trata? Todos los que están detenidos. Es rarísimo. Bueno, la justicia no pudo comprobar que el fin de la sustracción sea fin de trata. Ellos dicen, es una sustracción. Al chico lo sacaron de ahí. No sabemos con qué fin. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, ellos. Listo, así está. Bueno, es lo que la Fiscalía va a tratar de demostrar hoy. Ahora, ¿cómo demuestran esa situación y qué pidió la querella, qué pidió el doctor Becci junto con Russo Cornara, que son quienes están representando a la familia? Una reconstrucción. Ni más ni menos que una reconstrucción. Como en su momento Becci lo hizo en el caso Cabezas y se pudo resolver, bueno, aquí pidió lo mismo. Las defensas lo negaron rotundamente y el tribunal no lo accedió, no le dio el ok todavía a eso. ¿Qué le dijo? Que durante el juicio, de ser necesario, se podría realizar una reconstrucción en el lugar de los hechos. Bueno, hay que esperar el juicio. 186 testigos. ¿De dónde salen? 186. Recordemos que son para esta banda, que para la justicia es una banda de encubridores, que son estos falsos Dupuy y demás. Ahí ya tenemos varios por cada uno, estamos hablando de 6 o 7 por cada uno, más policías, muchos policías quienes fueron parte de la búsqueda en los primeros minutos. Estamos hablando también de un comisario retenido, recordemos el comisario Huartel Maciel, que fue quien plantó el botín para la justicia junto con Laudelini y demás. Y muchos de los familiares de Loan, los hermanos, padre, madre, muchos periodistas también, incluyéndome, bueno, muchas de las personas que rodearon todo este caso durante una cobertura prácticamente de 90 a 100 días van a formar parte casi de este cuerpo declaratorio. Pues que no sé, tengo mala sensación con el juicio.
Muchos, y muchos de los que están acá y muchas de las personas que de a poco, mira, van llegando muchas personas que van a presenciar el juicio, como ellos que ven tratar de ingresar aquí, que tienen la misma sensación y que también les llamó poderosamente la atención que sea justo en el Mundial, que sea justo el día que juega Argentina. Bueno, muchas situaciones de las cuales rodea algo muy raro que está sucediendo en torno a esto, como aquella vez, como el día que desapareció, decíamos, qué raro todo esto. Bueno, hoy se respira aquí lo mismo. Sí. Alejandro, gracias. Fuerte abrazo, Antonio. Gracias. Lucrecia. ¿Cómo estamos? Buen día. Está comenzando el juicio por la supuesta apropiación, sustracción sí. de Loan. Porque la verdad que no hay una carátula definitiva, nunca apareció el cuerpo, nunca hubo un llamado de rescate, entonces tampoco se puede hablar de secuestro. Pero yo te preguntaba fuera del aire, porque era una duda que teníamos, es por qué el juzgado federal, por la figura. Bueno, en su momento, durante la instrucción, se había atribuido a las personas investigadas el delito de trata de personas, que es un delito federal. Sin embargo, hubo falta de méritos sobre ese delito y lo que prevaleció fue la sustracción de persona, el ocultamiento del niño y la presunción de que el niño fue trasladado de jurisdicción. La verdad es que la supresión de la identidad, el ocultamiento de una persona, la sustracción de la persona son delitos que desde la dictadura son considerados federales. Por eso empezó en justicia ordinaria. Exacto, porque empezó como... Averiguación de paradero. Averiguación de paradero, o el rapto simple es otro delito que investigan las justicias provinciales, pero ya con esta figura de la sustracción, la fiscal Tamara Porcel ya está convencida de que todas estas personas trabajaron de forma mancomunada, organizada, en banda, para sustraer al niño, apartarlo de la custodia de su padre y ocultarlo. Y también una de las premisas era el traslado de jurisdicción a jurisdicción. Vos tenés ahí 7 detenidos, que es por lo que sería el delito principal. Sí, la sustracción y ocultamiento del niño. Y hay 10 por encubrimiento. Sí. ¿La fiscal cree que esos 17 forman parte de una organización? Ahí fueron como 2 expedientes que tramitaron de forma paralela. Los 7 principales tienen atribuido este delito, los otros 10 tienen delitos. Los 7 principales se los denomina en la causa como la banda del almuerzo. Y los otros 10 como la banda del hotel, que se les atribuye esencialmente haber querido direccionar ciertos testimonios para obstruir, direccionar la causa hacia otra línea de investigación. Tienen un conjunto de delitos, desde estafa, privación ilegítima de la libertad. Pero la fiscal cree que en definitiva todo es una misma organización. Sí, van todos juntos a juicio oral porque en algún punto lo que sostiene el Ministerio Público Fiscal es estas 7 personas se pusieron de acuerdo para sustraer, ocultar a Loan y seguramente moverlo de la provincia, y estas otras 10 contribuyeron a que la investigación no prospere y no se permita dar con el paradero del niño, que hoy tiene 7 años. Ese niño desapareció con 5 años. No hay un solo rastro de Loan. No, nada. Es un juicio en el que la fiscal espera que en algún momento, en el desarrollo de las indagatorias, de las testimoniales, alguien se quiebre, dicho por ella misma, y logre dar información sobre el niño. 2 años detenidos. Nadie dijo nada. Ahora se les prorrogó por 6 meses más. Se quebrarían en el juicio. No, y la verdad es que ¿cuál sería el incentivo en esta instancia de juicio oral? Alguien que se podría acoger a la figura del imputado colaborador lo haría antes, justamente para no pasar 2 años en prisión, entre otras cosas. A todos ellos se les prorrogó la prisión preventiva por 6 meses, que se estima que es lo que el tribunal ya está especulando que va a demandar este juicio, que tiene 200 testigos aceptados. Hoy empieza la lectura de las acusaciones. ¿Qué pasa si transcurren los 6 meses y no te enterás de nada nuevo? Es decir, la justicia no encuentra nada nuevo.
¿Cuánto tiempo puede estar en prisión preventiva? Bueno, es que la prisión preventiva es 1 año, prorrogable por 2. Está bien, ya vas más de 2. Vas más de 2. No es la primera vez que una prisión preventiva se extiende. La vas a terminar más de 2, básicamente. Sí, porque después lo que pasa, traigamos un ejemplo, José López. José López estuvo preso más de 4 años, casi 5. ¿Y por qué él logra la libertad? Porque se le computa a su condena por enriquecimiento ilícito los años que él estuvo en prisión preventiva. Eso, sí. Pero José López, de última, tenías los bolsos. Sí, sí, sí. Es un caso, sí, no tenés pista, no tenés... La justicia no sabe qué pasó, supone que pasó, sí, pero no sabe. No, y la verdad que además, cuando el tribunal prorroga la prisión preventiva, lo que dice acá hay riesgo de fuga, que es uno de los motivos por los cuales se dictan las prisiones preventivas, y también como ya hay personas que intentaron direccionar, presionar a ciertos testigos, nosotros queremos un juicio que se desarrolle sin ningún tipo de coacción. ¿Es involucrado policía? Sí. Política está involucrada, sí, porque se usa un auto oficial. O sea, riesgo de entorpecer sin duda debe haber. Sí, y por eso en esta primera etapa se dicta la prisión preventiva. Hay que ver si con 17 personas imputadas y 200 testigos este juicio se logra concluir en 6 meses. Me resulta un poco complejo. De cuaderno seguro que no. Bueno, no, seguro que no. Pero es un caso difícil porque no tenés ninguna pista del niño. Y el mayor temor es que Loan sea otra Sofía Herrera, sea otros casos de niños que desaparecieron, que la justicia tiene una enorme sospecha de que... No, esto lo dice la propia fiscal del caso Loan. Él no se perdió, a él lo sustrajeron. No está desaparecido porque él se desorientó o se perdió. Acá hubo una organización que resolvió ocultar, sustraer al niño. ¿Qué falta acá? ¿Cuál es el móvil de esa acción? Digo, sin el delito de trata de persona. Y las 7 personas de las 17 que conformarían parte de la organización, sí, ¿esas 7 estaban en el almuerzo, en la casa de la abuela? La mayoría de ellos, y después... No, después pero sí, la banda del almuerzo. Sí, así lo denominan en la causa. La banda del almuerzo, la mayoría de ellos... Un almuerzo familiar. Sí, parte del almuerzo y parte del personal que estaba en el Naranjal, en ese predio. Después quedará la discusión de cuán bien, cuán mal se actuó inicialmente con la pesquisa. Son terrenos complejos estas provincias porque tienen múltiples fronteras y la fiscal ayer decía en una entrevista, nosotros tenemos la esperanza de encontrar al niño con vida. Eso lo único lo dice por decir, porque no tienen, ni siquiera saben qué pasó. No, y aparte en 2 años no hay rastro siquiera si el niño permaneció en la provincia, cuánto tiempo, si ya salió del país. Es que la justicia no sabe, no tiene idea qué pasó. No, es un gran interrogante, una intriga enorme el caso Loan en la justicia argentina. Es así, porque no hay pistas, hay una construcción del hecho y de las acusaciones que llevan a todas estas personas hoy a juicio oral, que ahora el gran trabajo del Ministerio Público va a ser sostener esas acusaciones, que los testigos permitan brindar información para también darle robustez, si querés, a esas imputaciones, y después habrá que ver cuál es la estrategia de cada uno de los acusados a la hora de defenderse. Que básicamente lo que siempre dijeron es, nosotros no hicimos nada, nosotros lo buscamos. Sí, igual a mí lo que me cuesta creer es, estás hace 2 años encarcelado, me parece que hubo gente que ni siquiera pidió la excarcelación. Sí. Eso también es extraño. Sí, no hubo mayores recursos al respecto. E insisto, estos son casos complejos porque si pensamos en la hipótesis inicial, con la que la causa pasa al fuero federal, porque esta causa pasa al fuero federal cuando hay una acusación por trata de personas.
tampoco se logró definir. La trata de persona puede ser con fines... Pero además ya habías tenido todo el primer periodo de investigación, que no sabes si se hizo bien o no. Después cambia de fuero. Después cambia de fuero, y cuando cambia de fuero, como lo que vos estás investigando es otro delito, el fuero te lo determina el delito. Es como a foja cero, sin una sola pista de dónde está ese niño. Digo, y la trata de personas con explotación sexual o con explotación laboral, bueno, fue algo que después la justicia termina desestimando ese delito, porque no encuentra sustento jurídico para llevar a todas estas personas a juicio por esta acusación. Porque además ahí, llegado el caso, te falta el componente esencial. ¿Dónde está esa red? ¿Dónde está esa red de trata? Es muy complejo, es un juicio que me parece va a ser un enorme desafío para este tribunal oral, sobre todo para el Ministerio Público, que es el responsable de la acusación, y en el medio el gran interrogante, que es ¿qué pasó con Loan? Hoy, 7 años. Salinas, gracias. Placer.